palabra de Dios nos libera. Eso quedó en evidencia en la Reforma Protestante. Pero no te confundas con el título. La Reforma Protestante no solo causó un impacto profundo en la Iglesia, sino que cambió drásticamente la educación, el trabajo, la economía, la ciencia, los descubrimientos, el orden legal de las naciones, la propiedad privada, el servicio público, la cultura, la posición de la mujer en la sociedad, y puedo continuar saturando este mensaje de ejemplos, pero esa no es la idea. Pero quiero recordarte que cuando llegó el siglo XV, la Iglesia era prácticamente el Estado. Tenía tal autoridad que determinaba el curso de las naciones, y para perpetuar su poder, mantenía el mundo en la ignorancia. La Biblia no era un libro permitido para leer. No se podía, a menos que se tuviera la educación suficiente. Y no todos tenían acceso a esta educación, y a la hora de interpretarlo, no todos tenían autoridad para hacerlo. Entonces, ¿cómo podría el mundo salir de la ignorancia si no tenía acceso a la educación? ¿Cómo podría vivir en libertad si solo tenían que pensar lo que se les decía? ¿Cómo podían ser libres si su cabeza estaba llena de mitos, prejuicios, mentiras y supersticiones? Surge entonces la Reforma, una confrontación directa a la Iglesia que tenía el poder absoluto de la sociedad del momento. Y la Iglesia decía: yo tengo la autoridad máxima, y la Reforma le contestó: solo la Escritura tiene la autoridad máxima. La Iglesia decía: tienes que someterte a la autoridad del Papa como principal autoridad, y la Reforma le contestaba: solo Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia decía: tienes que pagar por tu salvación, y la Reforma le decía: esto solo se consigue por gracia. La Iglesia decía: obedece mis mandamientos para que puedas vivir, y la Reforma le contestaba a la Iglesia: es solo por la fe. La Iglesia decía: yo demando que me honres, me seas leal y que aceptes todo lo que digo. La Reforma decía: solo se trata de darle la gloria a Dios y no a nadie más. Conforme los años empezaron a pasar, más y más personas comenzaron a leer las Escrituras una vez que se dio la Reforma. Grandes hombres apegados a la Reforma propusieron cambios en sus diversas naciones. El continente empezó a dividirse entre la Europa protestante y la Europa católica, y a la vez empezó a despertar. Los cambios fueron significativos en todas las áreas, a pesar de la persecución de la que fueron objeto por parte de la Iglesia. Europa había cambiado para siempre. Justo después de la Reforma empezaron a patentarse nuevos inventos y a surgir nuevos conocimientos, muchos de ellos inspirados en textos bíblicos, porque ahora la Biblia estaba al alcance de todos. Las naciones que se apegaron a la Reforma se desarrollaron social, económica y espiritualmente, mucho más en comparación con las naciones que no lo hicieron. Aquello que inició siendo una reforma para la vida religiosa del continente se convirtió en una reforma mundial en todas las áreas. La palabra de Dios estaba causando el efecto para el que fue creado: cambiar el mundo. Estaba liberando a las naciones de la ignorancia, de la torpeza, y estaba trayendo la luz al mundo. Y esto no es algo que se registra en los libros religiosos. Esto es algo que queda plasmado como una huella imborrable e inexpugnable de la historia de la humanidad. Hoy más que nunca necesitamos una reforma. Necesitamos permitir que la palabra de Dios nos libere, que nos saque de la ignorancia una vez más, que eleve nuestro nivel de cultura, política, educación y economía. Somos una generación que debe anunciar la verdad poderosa y liberadora de las Sagradas Escrituras. Este oscurantismo moral en el que nos encontramos necesita una reforma. Necesitamos volver al diseño original, ese en el que expresamos el carácter de nuestro Creador, en el que nos volvemos pensadores, no ignorantes, donde proponemos soluciones, no solo quejas, en el que expresamos creatividad, no mediocridad. Ese carácter que nos hace ayudar al necesitado, inspirar al desanimado, respetar al prójimo, aceptar nuestros errores, pedir perdón, ser humildes, responsables, amables. Hace 500 años el mundo fue sacudido por una generación que se atrevió a desafiar a quienes estaban en autoridad, pero se habían corrompido. Estuvieron dispuestos a la persecución y aceptaron el desprestigio como premio por transformar al mundo.
Usaron la verdad liberadora de la palabra de Dios para invadir cada esfera, estrato y nivel conocido. No se encerraron en un templo, más bien, se expandieron sin descansar hasta llevar vida donde solo había muerte. 500 años después, el mundo vuelve a necesitar una generación semejante, una generación reformadora, con el coraje de hacer la diferencia, con la valentía de llevar como bandera la verdad liberadora de la palabra de Dios. Necesitamos cambiar. El mundo necesita a Dios. Necesita su palabra. Si eres de esta generación, si has estado esperando un momento en el cual sobresalir y hacer algo significativo por la humanidad, entonces aprovecha el tiempo. Pega en las puertas de los grandes templos del intelecto, de la política, de la moral, de la economía o de la educación una tesis que diga: retornemos al diseño original, retornemos a la palabra de Dios.